Eh, con el pasar de los años uno se da cuenta que en este tipo de eventos académicos o fuera de ellos, lo más importante es eso, el tiempo que compartimos entre nosotros y que se vuelve realmente relevante a la hora de poder transmitir nuestros conocimientos. La verdad, esta charla la hice pensando mucho en Nicolás, porque en algún momento cuando trabajamos de hospitalarios en el hospital de Engativá, él siempre nos manifestaba su encanto por el cuidado crítico cardiovascular. Y me acuerdo mucho su llamada cuando me dice, venga, Leito, es que me voy para el Valdebrón y allá, mejor dicho, ¿a dónde tengo que ir? Y yo, usted conoce más medio planeta que yo no tengo que decirle a dónde tiene que ir. Entonces, vamos a dar un pequeño paso sobre el trasplante cardíaco y como decía Andrés al principio, en 20 minutos es muy difícil hablar de todo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo y concreto en estos 5 puntos. Sin duda alguna, cuando uno habla de trasplante cardíaco o cualquier trasplante, uno tiene que tener en cuenta que es una ruta y un esfuerzo mancomunado de muchas personas. Desde el potencial donante, el manejo del potencial donante, la consecución del consentimiento para donar y adicionalmente del esfuerzo que hace el intensivista para sostener a ese donante y que después se lleve a cabo el rescate y se lleve a cabo el trasplante, en este caso el trasplante cardíaco. O sea que la responsabilidad del intensivista que recibe el postrasplante cardíaco trae a hombros el esfuerzo de muchas personas detrás. Y aún así, también hay otro grupo paralelo, que es todo el grupo experto de falla cardíaca avanzada, que cumple con criterios muy estrictos la valoración objetiva del paciente que va a ser llevado a un trasplante cardíaco. Y podemos tener varias rutas, sin duda alguna, una ruta electiva o una ruta emergente. En cada una de ellas vamos a hacer algunas consideraciones, pero teniendo claro que cuando está indicado el trasplante cardíaco, la valoración multidisciplinaria y el cumplimiento con los criterios debe ser muy, muy riguroso. Este slide lo he presentado varias veces, pero es que a mí me gusta mucho y es que si uno se enfrenta a una responsabilidad tan grande como es cuidar un postrasplante cardíaco, con el esfuerzo de todos encima, pues necesita estar en un centro que tenga la suficiencia en términos académicos, en términos de entrenamiento, en términos de equipo, en términos de intervenciones para llevar a cabo este cuidado posoperatorio y tener buenos desenlaces. Y sin duda alguna, esto hace parte de eso, el entrenamiento y compartir los conocimientos que todos y cada uno podamos tener en su área de experticia. Me tomé el atrevimiento de ir mostrando algunas fotografías de Nicolás y es que, claro, mire, cuando le llega a usted un trasplante, usted le toca comer rápido porque ya viene el ingreso y tiene que estar preparado para eso. Si hablamos del trasplante cardíaco en Colombia, nosotros tenemos que remontarnos al primer trasplante, que fue en 1967, y ese paciente murió a los 15 días por neumonía, o sea que ya de entrada, desde el primer trasplante cardíaco hecho en el mundo, ya sabemos que las cosas no eran fáciles. Hacia 1968 ya habíamos hecho 107 trasplantes cardíacos, o sea que esto avanzó rápidamente y la supervivencia inicial era del 22%, o sea que estábamos en bastantes problemas. Y hacia 1979, cuando empezamos a optimizar el manejo, la protocolización del cuidado, el seguimiento de infecciones y monitoría del rechazo, la supervivencia llegó al 65%. Es decir, que a partir de ese momento parece que empezamos a hacer las cosas bien. Posterior a eso, en los 80, ciclosporina, azathioprina, prednisolona, el manejo de la inmunosupresión mejoró la supervivencia a 75% a los 5 años. Y el 1 de diciembre de 1985 realizamos el primer trasplante cardíaco en Colombia. Sin duda alguna, el primer trasplante fue un postoperatorio normal, el paciente lo extubaron a las 18 horas, se fue a los 37 días para la casa, perfecto. El primer caso fue ganador en nuestro país. El segundo, en mayo del 86,
tal vez no lo fue tanto, porque el paciente empezó con hipertensión pulmonar, bradicardia, trastorno del ritmo, lesión renal, hipoxemia, y a los 9 días, ¡puf!, se muere. Entonces, de entrada también sabemos que en los primeros pinos de manejo de trasplante cardíaco teníamos que enfrentar bastantes problemas que se traducen en mortalidad. Sin duda alguna, posterior a eso, 41 días de manejo, salida, reingreso a cuidado intensivo, el paciente fallece. Entonces, por más que hagamos todo lo que está escrito y tengamos un esfuerzo mancomunado, también podemos enfrentarnos a desenlaces desfavorables. Aquí está el doctor Villegas, que lamentablemente también falleció el año pasado, el cirujano que realizó el primer trasplante cardíaco. Y en este apartado de uno de sus artículos iniciales me gusta una cosa, y es que desde 1986 sabemos que el manejo del posoperatorio de trasplante cardíaco debe ser un manejo multidisciplinario e interinstitucional. Entonces, esto es un primer mensaje. Sin duda alguna, cuando hablamos de donación, y más adelante Johan nos hablará de esto, pues nos enfrentamos a muchos problemas. Y nosotros empezamos a ver cuáles son nuestros referentes. Este es el informe que publicaron el año pasado de los trasplantes hasta el 2020 en España. Entonces miren que es un país que lleva un estandarte en trasplante y trasplante cardíaco, y el crecimiento fue abrumador, y al 2019 hicieron 300 trasplantes. Si nosotros cogemos los últimos 4 años y miramos cuánto ha trasplantado Colombia, miremos trasplantado 58, 73, 55, 50, 74 trasplantes cardíacos. O sea que es mucho menos de lo que ellos han trasplantado en pacientes mayores de 60 años. Eso quiere decir que el segundo mensaje, además de trabajar de manera multidisciplinaria, es que debemos empezar también a aprender de lo que hacen los expertos en otros lados. Este es en resumen. El año pasado trasplantamos 69 corazones, entonces todavía estamos muy por debajo de lo que queremos. Otros datos muy interesantes es que, miren, el año pasado 178 personas murieron en lista de espera, y de esas 178, 6 estaban esperando un corazón. O sea, quiere decir que esto también es un problema importante para nosotros de salud pública en términos de cultura de la donación. Adicionalmente, si nosotros nos vamos a la lista de espera del 31 de diciembre del año pasado, de 3.106 personas en lista de espera para todos los trasplantes, 49 estaban esperando un corazón. Así empezamos este año. Entonces, el tema es bastante complicado. Por eso hay que prepararnos, por eso hay que estudiar. Porque el esfuerzo de un trasplante cardíaco es muy importante. Mencionaban algunas cosas y yo quiero recalcar en esto que hay unos componentes esenciales de la sala de operación, no solo para el trasplante cardíaco, sino que yo digo que para todo el posoperatorio cardiovascular y no cardiovascular, y es que el equipo quirúrgico como el equipo de anestesia debe ser un equipo de trabajo que tenga la capacidad de efectuar y llevar a cabo comunicación asertiva, porque hay datos tanto del equipo quirúrgico como del equipo de anestesia que pueden ser fundamentales a la hora de enfrentarnos a complicaciones. Y cuando nosotros hablamos de complicaciones, en el caso del posoperatorio de trasplante cardíaco, nosotros vamos a encargarnos de un apartado importante que son esos posoperatorios y esas muertes que ocurren de manera temprana. Entonces, en los primeros 30 días, que es lo que se define como muerte precoz de postrasplante cardíaco, hay muchas causas entre las cuales se destaca básicamente la disfunción primaria del injerto, las infecciones no citomegalovirus y la disfunción orgánica múltiple. Y estos son datos internacionales. Pero de estos que siguen siendo relevantes, es muy importante tenerlos en cuenta, que las manifestaciones especialmente puede ser por disfunción uni o biventricular. Entonces, eso quiere decir que si hay realmente un cuidado a la cabecera del paciente continuo, intensivo, intenso, debe ser en un posoperatorio de trasplante cardíaco. Y le traigo datos locales, son publicados en nuestro país de un análisis de 74 pacientes trasplantados.
De esos 10 pacientes, óigase bien, 10 pacientes murieron a los 30 días post-trasplante, o sea, mortalidad precoz. La mortalidad precoz en nuestro país es del 13.5% y en el mundo del 12.5%. O sea, algo hemos aprendido y algo estamos haciendo bien en la mortalidad precoz. Sin embargo, llama la atención que el 50% de esos que se mueren temprano se mueren en las primeras 24 horas. O sea que ahí es donde estamos nosotros en esas primeras 24 horas para intervenir a esos pacientes, especialmente los pacientes que hacen disfunción primaria del injerto. Y esos pacientes que hacen disfunción primaria del injerto, que mueren en las primeras 24 horas, generalmente el 70%, parten de su estado pretrasplante en un Intermax 1 o 2. Eso quiere decir que son pacientes que ya vienen graves. Ahora, si le dicen a uno cuáles son en esta serie colombiana los factores de riesgo para mortalidad precoz, uno dice, si mi paciente estaba en urgencia cero, si es diabético el receptor y si el receptor ya tenía una cirugía cardiovascular cualquiera previa, el paciente ya tiene un riesgo de que se muera precozmente en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, el turno no va a ser tan fácil. Sin duda tiene que haber protocolos. Dentro de estos protocolos se debe incluir una serie de elementos que yo creo que estos son los 10 fundamentales. Protocolo previo al ingreso, cuando ingresa a salas, prioridades al ingreso de la UCI, monitoría, medicación estándar, profilaxis, analgesia, parámetros alerta, otros aspectos, inmunosupresión. Estos son los 10 básicos que debemos hacer en un posoperatorio de trasplante cardíaco. Pero de estos, los parámetros alerta son clave, son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque complicaciones tempranas vamos a tener como vasoplegia, taponamiento, trastorno del ritmo, y pareciera que el manejo de esto es muy común a cualquier posoperatorio de cirugía cardiovascular, no se aleja mucho de lo que ya hemos hablado y nuestros colegas expertos también nos mencionaron. El problema es cuando aparece el Chucky de la historia, que es la coagulopatía, la falla orgánica múltiple y la disfunción primaria. Aquí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos a la descripción de todos los casos que tienen en España, vean que esa mortalidad precoz, ellos también comparten los mismos problemas, el fallo primario del injerto, la infección. Y aquí quiero hacer una salvedad, y es que muchas veces empieza uno a ver que se traspasan algunos términos en las definiciones, y una cosa es rechazo agudo y otra cosa es fallo primario del injerto, ¿vale? Porque el rechazo agudo realmente no es lo más común que uno ve en mortalidad precoz, más sí la disfunción primaria del injerto. Entonces, en ese orden de ideas, cuando analizamos solo esas, la disfunción primaria del injerto, sin duda alguna, es un problema y es tal vez en lo que deberíamos centrar, porque es que si no tomamos la decisión correcta, pues el paciente se va a morir y el esfuerzo de todos va a llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué es disfunción primaria del injerto? Hay clases, como les dije, puede ser uni o biventricular, y de las descripciones que más amplias uno puede encontrar en la literatura son del ventrículo izquierdo, que puede ser leves, moderadas o severas. Y básicamente son parámetros hemodinámicos, parámetros alerta. Acuérdense de los 10 correctos. Pero sin duda alguna, todas estas, el 7.4% que son severas, son los pacientes que se nos van a morir en las primeras 24 horas. O sea, son los pacientes en los que no podemos dudar lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros nos vamos a los factores de riesgo, hay unos del donante, hay unos del receptor y hay unos de lo que pasa en salas de cirugía. Y el intensivista debe estar en conocimiento pleno y amplio de lo que pasa tanto con el donador como en el receptor y con los factores que ocurren en salas de cirugía, porque hay muchos factores importantes que nosotros desconocemos. Si ustedes se dan cuenta que cuando vienen a entregarle a uno el paciente de trasplante, no, le fue bien así la anestesia, el tiempo de bomba, no sangró, perfecto. Pero miren que hay características importantes, inclusive del donador, como la edad, la causa de su muerte, los inotrópicos, que pueden estar condicionando disfunción primaria del injerto. Aquí les traigo una herramienta, me parece sencilla, clara, la puede uno usar en cualquier momento, y es el Radial Score. Si uno tiene estos parámetros, pues uno puede de alguna manera muy somera saber qué paciente va a ser disfunción primaria del injerto. PVC mayor de 10, si el receptor tiene más de 60 años, si es diabético,
si necesita soporte inotrópico, si el donante tenía más de 30 años y si la isquemia fue más de 240 minutos. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros alerta? Hay parámetros alerta hemodinámicos, de ventilación, oxigenación y otros. Yo escogí los 5 más importantes en los que uno se debe centrar en cada uno. De los hemodinámicos, sin duda, presión arterial media menor de 70, mayor de 70, frecuencia cardíaca, presiones de fin de lleno, presiones en cuña, índice cardíaco. De ventilación e intercambio, oximetría de pulso menor de 90% persistente, problemas de hemoglobina, hematocrito, pH, PCO2, PO2 y otros como diuresis, sangrado, niveles de potasio, temperatura, glicemia. Si nosotros tenemos alguno de estos parámetros alerta, tenemos que estar ahí, al lado del paciente post-trasplante cardíaco, porque algo puede pasar. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y cuando hay disfunción primaria del injerto, ¿qué vamos a usar? Básicamente necesitamos un soporte y ese soporte tiene que ser mecánico, nada que hacer. Y ese soporte puede ser o balón de contrapulsación con el que el paciente ya venga o que nos toque ponerlo en el posoperatorio del trasplante cardíaco, o ECMO si el paciente no salió de bomba, o ECMO si nos toca ponerlo rápidamente si hay disfunción primaria de injerto, o dispositivos de asistencia diferentes a ECMO que tengamos disponibles en nuestra institución. Entonces, cuando uno va a ver y compara el ECMO versus la asistencia ventricular en la disfunción primaria del injerto, a los pacientes les va mejor con ECMO. Entonces, si usted tiene un dispositivo de asistencia ventricular diferente a ECMO, pues no lo piense, tiene que usar ECMO. No hay nada que hacer, ¿correcto? Es el único soporte efectivo en esos pacientes y el único que realmente impacta en sobrevida. Adicionalmente a eso, si usted va y mira las mortalidades, las complicaciones mayores en términos de pacientes que hicieron disfunción primaria del injerto y que fueron llevados a soporte mecánico, sin duda le fue mucho mejor a los pacientes que recibieron ECMO. Entonces, esta es una decisión crítica porque ustedes se ponen a pensarlo muchas veces, y ¿será que le pongo el balón? ¿Será que lo reintervenimos? ¿Qué vamos a hacer? No lo piense, hay que ponerle en ECMO, punto. Y rápido. Entonces, necesitamos estar en instituciones que cuenten con este tipo de soportes y que cuenten con la gente entrenada para eso. Entonces, yo creo que ya para finalizar, las decisiones críticas son, uno, que debemos evolucionar para y por los pacientes. ¿Y cómo es eso? Que debemos estar preparados y no debemos dejar de aprender. Cada día salen cosas nuevas. Muy seguramente en un futuro ya no les podría hablar de trasplante cardíaco porque ya solo hablaremos de asistencias como terapias de destino. Debemos trabajar en equipo y mejorar la comunicación, porque es que si no nos comunicamos con el cirujano que trasplantó, con el anestesiólogo cardiovascular, obviamos información y no podemos hacer predicción del riesgo. Debemos tener listas de chequeo y siempre el protocolo a la mano. En estas cosas se olvidan y si uno no está constantemente inmerso en esto, pues se le olvidan las cosas y es válido y debe tener a la mano el protocolo. Uno debe creerle a los parámetros de alerta. Y si ustedes trabajan con un equipo multidisciplinario de jefes entrenadas y la jefe le dice, mire, es que una de las alertas que está pasando, créale, evalúela y actúe. No es válido en el post-trasplante, esperamos a ver qué pasa. Ya ahorita miramos a ver qué sale. Y una cosa muy importante es que debemos estar preparados para el peor escenario, siempre debemos pensar en lo peor, porque si no actuamos a tiempo vamos a tener un desenlace desfavorable. Y en la disfunción primaria del injerto, sin duda alguna, la única opción es el soporte mecánico. Entonces es una decisión crítica que no debemos dudar. Y la última decisión crítica que debemos tomar en nuestras vidas es vivir la vida y trabajar con pasión. Por eso es lo mejor que podemos hacer en memoria de nuestro compañero. Muchas gracias.